decía Trump, si gana tal partido yo no... Empiezo a presentar aquí a nuestros comentaristas. Voy a presentar primero a Adriana Caballero, que está aquí junto a mí, geógrafa de profesión y participante del movimiento estudiantil de izquierda de los años 66, 67 y 68. Se mantuvo trabajando profesionalmente dentro del INEGI casi toda su vida laboral, contribuyendo al conocimiento geográfico de México y su divulgación. Protestó activamente contra el fraude electoral del 2006 y participó en la promoción del voto para la elección del 2002. Se ha mantenido informada y participando de los movimientos y reivindicaciones culturales, sociales y con renovado interés en las cuestiones políticas a partir del triunfo de la 4T desde el 2018. Tenemos también a Manuel López Mateos. Inició su actividad docente en 1967 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde impartió multitud de cursos en varios niveles. En particular, en 1972 impartió en el entonces Centro de Didáctica de la UNAM cursos de capacitación para la primera generación de profesores de matemáticas del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha traducido más de 15 importantes libros de texto de matemáticas, ha escrito cerca de 10 libros de matemáticas, todo en libre descarga, en internet, y multitud de artículos, impartido conferencias y participado en seminarios. En 2003 fundó la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue su primer director. Durante el movimiento del 68 coordinó la Comisión de Información del Consejo Nacional de Huelga y formó parte de la redacción del programa El Movimiento Estudiantil Informa. Se transmitió por Radio Universidad, se puede descargar por internet. Actualmente es tiranetas, conocido en círculos de pequeño rango. Ahora, a continuación, Iván López Gallo, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, y combina la docencia con la investigación y la difusión de temas históricos y culturales. Ha dirigido documentales y es autor de reportajes para programas de radio y televisión, además de textos académicos y divulgación. Como docente ha trabajado en el Instituto Mora, el Colegio Iberoamericano de Ciencias y Artes, la Universidad de Comunicación, la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica de México. Como historiador se enfoca en el estudio y divulgación de lo ocurrido durante la intervención francesa, con énfasis en el sitio de Puebla en 1863 y la práctica de artes marciales orientales en México durante el siglo XX. Ha recibido reconocimientos en el Certamen Nacional de Periodismo en 2009, el Premio México de Periodismo en 2010 y 2017 y el Premio Nacional de Locución. Y para terminar, vamos con Eduardo Pérez Haro, economista y maestro en Ciencias Políticas, doctor en Administración y Políticas Públicas, diplomado por FMI, BM y SHCP con 40 años como catedrático de Investigación y Análisis Económico de la UNAM. 30 años como funcionario del gobierno federal y 15 como consultor internacional en sector agropecuario, energía y política económica. Excelente analista de la economía política mundial y de México con diversas publicaciones y alumno y amigo, admirador de Víctor García Mota desde hace más de medio siglo. Yo creo que estamos todos en ese mismo nivel de amigos y admiradores. Y bueno, a mí me gustaría, antes de dar la palabra a nuestros panelistas, referirme al análisis político, geopolítico, como la forma más astuta de leer y planear el curso del planeta y los acomodos que hemos hecho los humanos. Gracias, o bueno, es una herramienta más bien que teje y dicta la cultura, el territorio, los recursos, el consumo. Como lo podemos ver ahora, estamos ante un nuevo orden y me parece sumamente interesante e importante escuchar a los panelistas que tenemos hoy, puesto que han sido
han sido, ¿cómo se dice? Se me fue. Protagonistas. Protagonistas, exacto, de movimientos muy importantes en México, siendo México el lugar tan importante que juega en la actualidad. Entonces, por favor, Adriana. Muchas gracias. Trump, dice García Mota, encabeza las fuerzas económicas de la recomposición capitalista a escala mundial. En este momento de crisis en que se muestra el desgaste del modelo de la globalización y del neoliberalismo. Trump ha adoptado ahora el proteccionismo económico para Estados Unidos con su guerra de aranceles arbitraria, de avances y retrocesos que nos ha dejado prácticamente agotados en el esfuerzo de negociación, renegociación, borrar lo acordado y volver a empezar todo ello en medio de chantajes de todo tipo. Como dice García Mota, debajo de la guerra de aranceles hay todo un mundo en plena recomposición, en el que no hay reglas claras y se guía por el olfato, no diría que político, sino manipulador y abusador de Trump, con su clara conciencia del Make America Great Again para recuperar el papel de Estados Unidos como líder mundial. Para ello utiliza su ascendiente en las rondas de negociación, cuando hay rondas de negociación, porque si no, simplemente ahí entra, ¿no? En las rondas de negociación, imponiendo anticipadamente una serie de descalificaciones, amenazas y escenarios catastrofistas para los contrarios, con el fin de dominar a sus adversarios y lograr sus objetivos. Pero como político le falta mucho, en mi opinión, para llenar satisfactoriamente ese papel. Y nomás veamos cómo todo el mundo lo ha dejado solo en su liberación del estrecho de Hormuz, ¿verdad? Las movidas, ahí está cosechándolo todo lo que ha sembrado, ¿verdad? Las movidas de Trump, muchas de ellas inesperadas y desafiantes, no solo están dirigidas a imponerse económicamente todo el mundo, sino también para tratar de doblegar, bueno, más bien, principalmente para tratar de doblegar a sus rivales, Rusia y China, manteniendo las restricciones para aquel país. La verdad, ya han saltado por los aires esas restricciones, e intentando acorralar a China. No solo la política de Trump se afianza en la guerra económica arancelaria, también están los cambios geopolíticos, como la intervención en Venezuela y amenaza a Cuba, con lo que además de conseguir el petróleo venezolano, busca someter a las dos potencias, Rusia y China, y reafirmar su esfera de influencia en Latinoamérica. Asimismo están sus ambiciones sobre Groenlandia, que las ha pospuesto momentáneamente para dar paso a su renovado conflicto con Irán, con lo que también amenaza el flanco sur de Rusia y muy seriamente a China, poniendo en peligro su provisión de hidrocarburos, lo mismo que a India y Japón, entre otros. En realidad está haciendo todo un desbarajuste de los precios del petróleo y del gas, particularmente en los últimos días, ¿verdad? Esto define el nuevo escenario geopolítico. Desde luego, los detalles de esta nueva composición geopolítica están recomponiéndose todos los días, con las amenazas, presiones y movidas reales hacia Venezuela, Groenlandia, Cuba, el Golfo de América, México, así como Europa en su conjunto, Ucrania, descartable o reutilizable al gusto, Irán, India y especialmente sus mayores y principales adversarios, como ya lo comenté, Rusia y China, a los que no puede atacar de frente, pero sí como consecuencia lateral. El escenario geopolítico es un mundo actualmente de tres potencias principales,
y una decena de potencias medias como Japón, Canadá, India, Brasil, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Australia, y algunas de estas naciones actualmente se encuentran agrupadas en el BRICS, que se ha vuelto un actor político económico importante. Muchos no comprenden lo que está pasando. Piensan que si Trump no existiera o no hubiera llegado al poder, esto no habría sucedido. Y se consuelan pensando que al menos ya le falta un poco menos de 2 años o poco más de 2 años de su gobierno, posibilidad de reelección, y piensan que sin él todo podría regresar a la normalidad. Pero Trump es precisamente la respuesta a la gran crisis del imperialismo que busca su recomposición con políticas proteccionistas, rechazando los fundamentos del libre comercio y las antiguas reglas comerciales y arancelarias, reivindicando sus tradicionales áreas de influencia. América, solo para los Estados Unidos, que antes era la doctrina Monroe, ahora don monroísmo, e igualmente influencia total en Europa mediante la OTAN, por no decir de su influencia en el Medio Oriente, con su aliado estratégico Israel y las monarquías árabes. En esta etapa de gran crisis del imperialismo, con el fulgurante ascenso de China, que es el verdadero enemigo de Estados Unidos, la salida del imperialismo es el fascismo. Como dice García Mota, en Washington se expande la buena vibra con la llegada de hombres cuya prestancia es impecable. Curtidos en el bajo mundo y en los sótanos de la derecha, exultantes de odio, xenofobia, racismo, discriminación, misoginia, revanchismo, supremacía blanca, belicosos, inescrupulosos, populistas, porque sí que son populistas, demagogos, depredadores, populistas en el mal sentido, revanchismo, supremacía blanca, belicosos, depredadores sexuales, nacionalistas, machistas, con delirio sobre el comercio mundial y los arreglos del mundo. Las causas del trumpismo son la profunda crisis del imperialismo que ha mostrado el agotamiento de la globalización y se vuelca en el nacionalismo y proteccionismo, atacando a las economías débiles que, según Trump, pobrecito Estados Unidos, se han aprovechado de los Estados Unidos. Pero eso es pura palabrería y parte de su discurso político fascista para el control de las masas y el respaldo de su popularidad. Prometer la tierra dorada del MAGA, hacer ver el enemigo en los indeseables inmigrantes, focalizar contra ellos el odio y un deseo de purificación. Todo esto es del más puro corte fascista, logrando su expulsión mediante el concurso del ICE, lo que siempre constituye una eficaz forma de atraer a las masas. Si a ello sumamos el montón de promesas falsas de incremento de empleo, bajar la inflación y poner límites a las guerras que no han cumplido, ¿verdad? Todo ello del más puro corte fascista. Afortunadamente, parte de la población estadounidense ha rechazado los embates del ICE, como en la heroica Minneapolis y en Nueva York, que piden ICE go home y que rechazan las ambiciones del trumpismo mediante el eslogan No More Kings. ¿Será posible ver la derrota de Trump en las próximas elecciones y seguirá creciendo su rechazo al interior de los Estados Unidos? En el plano mundial, aún las grandes potencias se han mostrado cautelosas. Saben que Trump y sus halcones tienen el índice puesto en el botón nuclear y otras amenazas. Y en lo interno, varios analistas han indicado la posibilidad bastante real de que Trump cancele las próximas elecciones al calcular no verse favorecido en ellas. Todo dependerá de cómo marche el asunto de Irán. En síntesis,
y como balance del libro de García Mota, se perciben en el texto diversos análisis realizados en tiempos diferentes, con apéndices necesarios que se han tenido que añadir según ha ido subiendo la imprevisibilidad del personaje y sus coletazos imperialistas, el último de los cuales es la segunda intervención militar contra Irán. Sin embargo, lo fundamental queda bosquejado en lo ya comentado como profunda crisis capitalista, fin de la globalización y neoliberalismo y la imposición del descarnado imperialismo, más y más de corte fascista, muy al gusto de Israel. En consonancia están los cambios geopolíticos marcados por el megaendeudamiento interno de Estados Unidos, el comportamiento cambiante del dólar que cae y se recupera transitoriamente, la llegada del BRICS, cuyo financiamiento está por venir, todavía falta, y la cauta acción de las otras dos potencias dominantes, Rusia y China, que exhiben otros modos y tiempos de hacer política. Muy importante en este momento, sobre todo en el plano geopolítico, será ver cuál será la salida de la guerra de Irán. ¿Será esto suficiente para tener a raya a Trump? El tiempo lo dirá. Gracias. Sobre el atrevido y polémico e incómodo libro de Víctor García Mota. Ahora sí se voló la barra, digo yo. Yo escribí una ponencia aquí muy redondeada y no sé qué, me acabo de dar cuenta que está muy larga. Entonces ya le recorté, voy a seguirme a los puntos. Por ahí tengo unos ejemplares, si a alguien le interesa, pues ahora, ahí voy. La geopolítica no es una disciplina académica fría, no es neutral. La geopolítica es, de hecho, una expresión espacial del poder, como un juego de Go. Se realiza en el tablero de los estados, los imperios, las fuerzas económicas y los bloques culturales que disputan territorios, recursos y conciencias. La real geopolítica se realiza en los búnkers de quienes toman decisiones. Es artículo de consumo inmediato. Un poco parecido dije cuando se presentó el de geopolítica de la sucesión presidencial. Cuando se habla de la política de Trump, no se narra un juego lejano. Somos parte del territorio en disputa. El poder coloca sus fichas en el tablero de la memoria y los pueblos resisten construyendo su propia narrativa. Me pregunto, ¿armando su geopolítica? Para poner los puntos sobre las IES, Víctor García Mota nació en 1939, tiene 87 años cumplidos, todos sabemos que es un sobreviviente de las sectas, divisiones, dogmatismo y persecución. No voy a mencionar su biografía política, no es breve, la pueden leer al final del libro. El caso es que sigue escribiendo y polemizando. Este libro, El Emperador, es su mirada sobre quizá el momento más crítico que ha enfrentado México en décadas. Una mirada incómoda, por cierto, porque Víctor no hace concesiones, ni a la derecha, obviamente, pero tampoco al propio campo. Analiza con la misma crudeza con que analiza a Trump la 4T. El libro Emperador, Geopolítica del Sueño Americano, comienza desmitificando a Trump. Trump no es un accidente histórico, ni una aberración de la democracia norteamericana. Trump es la encarnación de una recomposición del capitalismo global que emerge sobre los escombros de la globalización neoliberal. Es decir, se gesta por décadas de políticas tengo un puente nuevo, por décadas de políticas que empobrecieron a las mayorías trabajadoras mientras enriquecían al 1%.
la globalización, el consenso de Washington, el libre comercio sin restricciones, todo eso creó las condiciones para que emergiera un líder que, siendo multimillonario, hablara el lenguaje de los desposeídos. Tiene varios tonos. Con un lenguaje llano, directo, el multimillonario conecta con el americano medio, con el blanco empobrecido que perdió su empleo en la fábrica que se fue a China. Sucedió que la globalización neoliberal no benefició a todos, benefició a las élites financieras, a la industria militar y a las 800 bases militares desplegadas por el mundo, pero empobreció a las mayorías, y esas mayorías un día fueron a votar y dijeron basta. Comprendieron que les robaron el sueño americano. El libro se vuelve particularmente incómodo cuando Víctor sostiene que México aplicó durante 6 sexenios el modelo neoliberal al pie de la letra. Desde De la Madrid hasta Peña Nieto se desmanteló el aparato económico, agricultura, industria, banca, se privatizó todo, se redujo el Estado, se liquidaron las bases fundacionales de la soberanía nacional. Ahora, cuando llega Trump con su proteccionismo agresivo, México no tiene defensas. Durante décadas se nos dijo que el camino era integrarnos, abrirnos, depender del mercado estadounidense. Hoy nuestras remesas, que son el principal sostén de millones de familias, dependen de que a Trump no se le ocurra un día confiscarlas. Respecto a la 4T, Víctor reconoce por un lado su política social. Ha sacado de la pobreza a 13.5 millones de personas. El gobierno de Claudia ha condenado enérgicamente en la ONU el ataque a Venezuela. Pero por otro lado, y aquí viene lo que a muchos incomoda, señala sus contradicciones. La crisis de seguridad que estalló con el asesinato del alcalde de Uruapan, la red de huachicol fiscal que involucra a marinos, empresarios y funcionarios de aduanas, y la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos sin adecuado procedimiento. La cooperación en seguridad que en los hechos sigue los lineamientos de Washington. Y Víctor acusa sin medias tintas. Todo el edificio de Morena chorrea corrupción. Y concreta, México presenta una crisis de gobernanza y de liderazgo y sin una claridad del rumbo hacia dónde va la 4T, porque no hay proyecto de la 4T, afirma. En el epílogo, Víctor pasa al terreno latinoamericano, donde coloca el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela como la confirmación de todos los escenarios hipotéticos. Todo el mundo creía que iba a pasar, quizá, pero pasó. Trump resucita la doctrina Monroe. Lanza una advertencia sin matices al hemisferio. Nuestro dominio del hemisferio occidental nunca más será cuestionado, dice Trump. México en este escenario condena en la ONU, pero sigue cooperando en seguridad bilateral. La paradoja queda al desnudo. El libro termina con una frase críptica, pero reveladora. No hay socialismo a la carta. ¿Qué significa? Que no podemos construir alternativas sin entender la correlación real de fuerzas, que el capitalismo sigue dominando el mundo y mientras no tengamos un proyecto claro, seguiremos a la deriva.
Palabras del propio García Mota resumen el espíritu de este libro. Estamos ante la nueva geopolítica del emperador. No es una profecía, es una advertencia y también es una invitación a pensar, a debatir, a organizarnos, porque la historia nos enseña que los imperios caen, pero no caen solos, caen porque hay pueblos que se levantan. La pregunta que nos deja el libro es, ¿seremos nosotros ese pueblo? ¿Tengo aquí otro comentario final? Sí. Yo que le reduje, qué bárbaro, estaba re bonita. Bueno, comentarios de última hora, o más bien últimas noticias. Esta advertencia narrada adquiere pleno sentido al observar el tablero geopolítico de Oriente Medio en 2026, donde la visión del emperador se materializa con crudeza. La franja de Gaza, lejos de ser un escenario de reconstrucción, sigue sumida en una crisis humanitaria devastadora. El conflicto se ha expandido al Líbano y ha escalado a una guerra abierta con Irán, desatando una crisis energética global. En ese contexto, la retórica de Trump y Netanyahu adquiere tintes apocalípticos. No es exagerado decir que estamos presenciando una reconfiguración del orden mundial a sangre y fuego. Es aquí donde la fuerza bruta, el fanatismo ideológico y los intereses energéticos se entrelazan, donde debemos leer el epílogo de García Mota no como una profecía, sino como la constatación de que la lógica del emperador ya está en marcha. Con peculiar modestia declara Trump que tendré el honor de tomar Cuba. Muchas gracias. Bueno, al reflexionar sobre la derrota de Francia frente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, un historiador y un hombre al que admiro mucho, Marc Bloch, de hecho, 2 veces cambió las aulas por el campo de batalla, lo detienen los alemanes y terminan fusilándolo, ¿no? Él escribió que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y digo esto porque el libro que hoy se está presentando, estoy convencido de que ayudará a quienes en el futuro se ocupen de una etapa muy complicada, muy peligrosa, pero a la vez muy interesante. Esta obra encarna con claridad y rigor una vocación fundamental del trabajo académico, que es ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos a partir del análisis de procesos más profundos y de más larga duración. El emperador, geopolítica del sueño americano, no es simplemente, considero, un retrato de Donald Trump. Es, en un sentido más amplio, una interpretación de las transformaciones contemporáneas del poder, del lenguaje político y de las formas de legitimidad de nuestras sociedades. Uno de los mayores aciertos del libro consiste en desplazar la discusión del terreno inmediato, de la anécdota, la polémica y la reacción, hacia una lectura estructural. Y es que a lo largo del libro se percibe una idea central. Donald Trump no es una anomalía aislada, sino la expresión de tensiones acumuladas durante décadas. Por eso llega al poder. La desconfianza hacia las instituciones, la fragmentación del espacio público, la crisis económica que ya se mencionaba, el papel de los medios de comunicación, de los medios emergentes también, y la reconfiguración de la relación entre la verdad, ¿no? Mucho se podría hablar de la verdad, y la política, son elementos que el maestro Víctor García Mota articula con notable claridad en esta obra. A lo largo de sus páginas, evita caer en explicaciones simplistas. No reduce el fenómeno a una sola categoría, sino que lo aborda como un cruce de dimensiones, donde está lo político, lo mediático, lo cultural y lo económico. Esta capacidad de complejizar el problema es, sin duda, una de sus mayores virtudes. Pero quizá lo más relevante es que en su análisis no se limita a ver lo que sucede dentro de los Estados Unidos, ya que constantemente, como se mencionaba, aborda el escenario internacional.
Y es ahí donde el texto adquiere una resonancia particular en el momento en el que estamos viviendo. Hoy somos testigos de una acumulación de tensiones globales que es difícil ignorar. La guerra entre Irán e Israel, por ejemplo, refleja cómo el sistema internacional está cada vez más fragmentado y las reglas que durante décadas estructuraron la convivencia entre los diversos estados se están resquebrajando. Incluso, como se mencionaba, la fuerza de Estados Unidos como árbitro internacional también está cambiando. En este contexto, los liderazgos políticos están recurriendo con mayor frecuencia a discursos de fuerza, de identidad y confrontación, elementos que podemos ver claramente y que son abordados por el libro en el caso del fenómeno de Donald Trump. Todo lo contrario a un político, ¿no? Podríamos pensar cuando irrumpe en la escena pública. De forma paralela, los escándalos asociados a figuras del poder, como los vínculos con Jeffrey Epstein, evidencian una profunda crisis moral y de legitimidad que seguramente más adelante va a cobrarle su cuota a Trump. Y más allá de los detalles específicos, que muchos de ellos son escandalosos, lo que emerge es una percepción extendida de corrupción y opacidad en las élites. Esta corrupción y esta opacidad que Trump aprovecha como un outsider, ¿no? para llegar y irrumpir dos veces, la segunda contra lo que muchos llegamos a pensar. Y bueno, es ahí donde el libro nos va a ayudar a entender por qué las crisis que se están dando no necesariamente debilitan algunos liderazgos, sino que pueden fortalecerlos, pues alimentan la narrativa de que el sistema está roto y que solo outsiders como Trump podrán enfrentarlo. En América Latina, que es lo que más nos interesa a muchos, ¿no? La actuación de Trump tiene también un peso evidente. Las tensiones recientes entre Colombia y Ecuador que tienen que ver con la postura de Noboa, ¿no? Así como las frecuentes, las tomas de posición o las declaraciones que hace Trump en relaciones a países como México, Colombia y Cuba, muestran que el lenguaje diplomático tradicional está dejando paso cada vez más a retóricas y acciones de confrontación directa. Y además, la justificación de estas acciones está cada vez más ausente o es sumamente burda, como en el caso de la invasión a Venezuela, donde el gran pretexto eran las ligas de Maduro con este cártel de los soles que al final quedó demostrado de que no existía, ¿no? Y además donde no le ha tocado a un presidente latinoamericano todavía, pero donde vemos escenas inauditas de humillación en vivo a un presidente, como le toca al ucraniano Zelensky, ¿no? En la Casa Blanca. Antes se cuidaban las formas. Trump no cuida para nada las formas. Y es ahí donde el emperador geopolítica del sueño americano nos ofrece claves para entender qué está pasando con Trump, pero también la afinidad de varios líderes latinoamericanos con el estilo político de Trump. Ya ven que se acaba de formar un escudo que mucho dio de qué hablar. Bueno, hay que ver quiénes están metidos ahí, ¿no? Pero no son solo coincidencias ideológicas, sino se trata de una convergencia en la forma de ejercer el poder. Son liderazgos más personalistas. Ahí está Milei en Argentina, está el salvadoreño Bukele, ¿no? Son discursos más directos, hay una apelación emocional más intensa y una relación más conflictiva con las instituciones de estos líderes populistas totalmente, ¿no? Desde una perspectiva histórica, el texto invita, con prudencia claro, a establecer comparaciones sugerentes. Es difícil cuando uno lo está leyendo no pensar en la Europa de la década de 1930, donde la combinación de crisis económica, desconfianza institucional, crisis política y polarización social abrió el camino a liderazgos autoritarios que llevaron al mundo a la época más oscura de la que tenemos memoria. El emperador geopolítica del sueño americano no propone equivalencias mecánicas, y esto es importante subrayarlo, pero sí nos recuerda que ciertas dinámicas pueden reaparecer bajo nuevas formas. La búsqueda de certezas en contextos de incertidumbre, la construcción de enemigos internos y externos, la centralidad del liderazgo carismático y la tensión constante entre democracia y autoritarismo son algunos de ellos. En este sentido, el texto funciona también como una advertencia analítica. No es alarmista o no en un tono alarmista, sino como una invitación a reflexionar sobre las condiciones que hacen posible el surgimiento de fenómenos políticos como el de líderes del tipo de Donald Trump. Y bueno, yo quisiera hacer una pausa para referirme al autor, porque me parece que su perfil es fundamental para poder entender este libro. El maestro Víctor García Mota,
se ha mencionado ya, y bueno, ya lo conocemos, tiene una sólida trayectoria, una formación rigurosa y una clara vocación por el análisis crítico. Ha sido además, y sigue siendo, un hombre de izquierda y un luchador social, ya que entre otras cosas participó en el movimiento magisterial con Otón Salazar, organizó el Movimiento de Liberación Nacional junto a Alberto Castillo y Antonio Tenorio Adame, bueno, obviamente junto al general Cárdenas, ¿no? Hombres que gozan de toda mi admiración, y formó parte del movimiento estudiantil del 68. Es una persona de convicciones que no dudó en enfrentarse a otros militantes de izquierda y denunciar aquellas cosas con las que no estaba de acuerdo, lo que le trajo ataques, acusaciones y descalificaciones. Pero más allá de sus datos biográficos, considero que lo que realmente destaca en Víctor García Mota es su forma de pensar. Tiene una mirada atenta a los matices y es poco complaciente con las simplificaciones, y además está comprometido con la comprensión profunda de los procesos que está analizando. Hay en su trabajo una cualidad particularmente valiosa: logra ser claro sin perder complejidad. Por ello, este libro es accesible, pero no superficial. Es crítico, pero no es dogmático. Consigue un equilibrio que no es sencillo y que habla de una madurez intelectual que es digna de reconocimiento. Además, hay un esfuerzo consciente por situar el análisis en un marco internacional. Víctor García Mota no piensa desde un espacio cerrado, sino que está articulando una amplia mirada que es capaz de conectar el caso de Trump con dinámicas globales, con lo que sucede en México inclusive. Una perspectiva que es especialmente pertinente en un momento en el que los fenómenos políticos pues ya no pueden entenderse de manera aislada, no en el mundo en el que vivimos. Finalmente, quiero decir que El emperador, geopolítica del sueño americano, trasciende su objetivo inmediato. No solo nos ofrece una interpretación de Trump y su reinado, sino que nos deja con preguntas más amplias sobre nuestras sociedades, sobre la fragilidad de las instituciones, sobre el papel de la verdad en el espacio público, de la construcción de esta verdad incluso, sobre la relación entre ciudadanía y poder. Creo que en eso radica el mayor aporte que hace este libro. Para Marc-Bloch, entender el presente exige mirar más allá de la superficie inmediata, y El emperador, geopolítica del sueño americano, cumple con esta tarea. Nos ayuda a ver más profundo, a pensar con una claridad mayor y a situarnos críticamente frente a un mundo que atraviesa por una etapa de transformaciones intensas. Por todo ello, considero que estamos ante un trabajo relevante, oportuno y necesario. Muchas gracias. Tiempo. Entonces le doy la palabra a Eduardo Pérez-Haro, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a mi querido Víctor García Mota. Como lo escribí en mi currículum vitae, soy alumno, amigo y admirador de Víctor García Mota desde hace más de medio siglo. No lo quería decir porque luego sacan la calculadora, pero así es esto. Bueno, yo celebro un libro más de Víctor García Mota. Me parece que Víctor tiene esta proclividad, deporte de reflexionar, pensar y escribir, ¿no? No solo es un excelente conversador, no solo es un excelente analista recurrente, cotidiano, de todos los días, de todas las horas del día. Recuerdo, siendo muy joven yo, que salía corriendo en la tarde para agarrar los periódicos vespertinos, o sea, ya se había comido todos los periódicos de la mañana y salía corriendo a buscar los vespertinos que se usaban mucho en aquellos tiempos. Bueno, Víctor es un gran personaje, ¿no? Es un personaje bueno, para mí de toda la vida. Es un personaje, lo debo decir, alguna vez ya lo he expresado, pero no me canso de decirlo, es un personaje con el que yo aprendí a leer. Es un personaje con el que yo aprendí a entender y aprendí a estudiar.
y probablemente debería de denunciarlo como responsable de la tortura de 50 años de vida académica e intelectual, ¿no? Pero sin duda alguna, Víctor fue responsable de que en los inicios de los 70 yo leyera a Kliber, a Franz Fanon, a Kafka y a otros tantos que recuerdo que fueron libros que el propio Víctor me recomendaba y yo los tomaba con un entusiasmo espectacular. Leía a Kliber de los Panteras Negras, a Franz Fanon con el análisis del colonialismo, leía Zaratustra, en fin, que no me despertó Víctor cuando yo tenía, abusando de mi nobleza, yo tenía 16 años y ya estaba leyendo toda esta literatura, ¿no? Bueno, ese es Víctor, un hombre de 1000 batallas, un gran personaje, un gran maestro, pero además un gran pensador, un pensador congruente, un pensador consecuente, porque es un pensador que siempre fue activo alrededor de la vida política del país. Siempre se me antojaba decir que es prácticamente el enemigo número 1 de la injusticia. Creo que hay un enfoque en Víctor que es el enfoque que no es tolerante con la injusticia y se convierte pues en un denunciador de las veleidades de la dominación y del poder, y eso lo hace un hombre muy, muy interesante, y lo convierte en un personaje muy humano porque pues lo es, ¿no? Es profundamente humano, no solo es un gran analista o un gran pensador, no, es un hombre con una gran virtud humana, es un hombre muy afectivo. Yo lo quiero mucho, siempre lo he querido mucho, y creo que todos los que lo conocemos terminamos queriendo mucho a Víctor, ¿no? No solo somos sus lectores y sus admiradores, sino que somos verdaderamente Víctor es nuestro cariño, ¿no? Es un hombre que inspira amor. Y se lo agradezco y lo celebro y lo digo en voz alta con mucho gusto. El libro del emperador. Bueno, el libro del emperador no es muy largo, pero dice muchas cosas, son muchas páginas. Me llama la atención que Víctor, desde un arranque, dice de Donald Trump que es un emperador autócrata y autoritario. Y digo yo, sí, tiene razón, yo estoy de acuerdo con Víctor, es un autócrata, es un autoritario, pero Víctor no se conforma con con estas caracterizaciones que pudieran estar entre muchas de la gente que ha venido analizando la presencia de Trump. Quería yo referir algún pasaje en donde Víctor se detiene un poco a caracterizar a Donald Trump y nos lo dibuja como déjenme ver porque ya con los nervios de estar hablando ya perdí la página, ¿no? Pero ahorita la encuentro, no quiero dejarlo de mencionar porque caracteriza a este hombre de los delirios sobre el comercio global que lo vi al paso. Esto que ya citaba Adriana acerca de los 27, dices tú, ¿no? 16 hasta aquí. Belicoso, populista, etcétera, demagogo, depredador sexual, xenófobo. Esa es una de varias. Eso que dice Víctor en la página 26 es una de las varias caracterizaciones que hace Víctor García Mota de este personaje, que sí, en realidad lo
lo dibuja como un depredador, ¿no? Verdaderamente pues como un monstruo, como lo cita el mismo Víctor, ¿no? Y cuando se detiene en este personaje no podemos más que estar de acuerdo con Víctor, ¿no? Efectivamente estamos en presencia de un depredador, de un hombre terrible, de un hombre monstruoso y que cualquier cantidad de calificativos los alberga con mucha prestancia el personaje, ¿no? No obstante, me diría yo, si el personaje, reconozcamos que es muy importante detenerse a reconocer y a valorar y a evaluar a Donald Trump en el marco de las dificultades del mundo actual. Y sabemos que es un hombre particularmente trascendente porque es el presidente de los Estados Unidos. No es un loco ordinario que ande por la calle simple y llanamente. No. Este es un hombre que detenta el poder de la principal potencia económica del planeta. Y por lo tanto, lo que venga de él, pues es de suyo importante y de suyo es particularmente trascendente. Sin embargo, creo yo, y me voy a permitir este sesgo de observación compartida y crítica con Víctor, porque creo yo que detenerse con tanta meticulosidad a la biografía política de este hombre monstruoso llega involuntariamente a ser una suerte de sobredimensionamiento del personaje. Creo que hay una involuntaria construcción de un personaje muy trascendente. Pareciera que de pronto Donald Trump es el gran destructor del orden mundial. Y pareciera que de pronto es a partir de Donald Trump que se prefigura una reconfiguración del planeta. Y me parece que esto es una verdad que hay que ajustar, que hay que matizar. Argentina. Y ganó el partido de